El auto negro se detuvo frente a la imponente mansión. Isabela miró por la ventana con una mezcla de curiosidad y miedo. Era un lugar magnífico, jardines perfectamente podados, una fuente que brillaba bajo el sol y columnas blancas que sostenían un balcón majestuoso. Sin embargo, había algo frío en todo aquello, como si la grandeza no pudiera ocultar el vacío que lo habitaba. «Este será tu nuevo hogar», dijo el chofer con tono indiferente, mientras abría la puerta para que la niña bajara. Con una maleta pequeña en la mano, Isabela avanzó lentamente hacia la entrada. La pérdida reciente de su madre pesaba sobre sus hombros, y la idea de vivir con su abuela, una mujer que apenas conocía, la llenaba de inseguridad. Las puertas se abrieron y allí estaba doña Teresa, una figura elegante pero severa, con un vestido impecable y una mirada calculadora. Sin pronunciar palabra, Teresa la observó de pies a cabeza, evaluando cada detalle como si estuviera juzgando algo más que su apariencia. «Isabela, bienvenida. Espero que entiendas que aquí hay reglas claras», dijo la anciana con una voz pausada pero firme. «El respeto y la disciplina son esenciales en esta casa. Espero lo mismo de ti». Sin un solo gesto de afecto, le indicó a una empleada que la acompañara a su habitación. Isabela sintió un nudo en el estómago. Aquel recibimiento estaba lejos de ser cálido o familiar. La habitación de Isabela era espaciosa y perfectamente decorada, pero no se sentía como un lugar para una niña. Los muebles eran antiguos, las cortinas pesadas y oscuras, y las paredes adornadas con retratos de familiares que parecían estar vigilándola. Sentada en el borde de la cama, Isabela miró el paisaje desde la ventana. Aquella casa era enorme y lujosa, pero todo lo que deseaba era volver a su hogar, donde el amor y la calidez de su madre llenaban cada rincón. A la mañana siguiente, Isabela despertó con un sentimiento extraño. El silencio era tan denso que casi podía escucharlo. No se oían risas, ni pasos apresurados, ni las voces familiares que solían llenar su hogar. Mientras se vestía, la empleada que la había acompañado la noche anterior entró con un desayuno servido en una bandeja de plata. «La señora Teresa insiste en que tomes tus alimentos aquí. No le gusta que el desorden llegue al comedor principal», comentó sin mirar a Isabela a los ojos. Isabela no sabía cómo reaccionar. Su instinto le decía que preguntara por qué, pero algo en el tono de la empleada le hizo entender que no debía cuestionar. Terminó su desayuno rápidamente y decidió explorar. La casa era tan grande que cada paso que daba parecía conducirla a otro mundo. Las paredes estaban llenas de retratos antiguos, rostros serios que, al igual que doña Teresa, no transmitían ni una pizca de calidez. Sin embargo, entre todos, un retrato llamó su atención. Era una mujer joven, con un rostro amable y una sonrisa sincera. Parecía fuera de lugar en aquel ambiente tan frío. En su recorrido, llegó a un salón lleno de muebles cubiertos con sábanas blancas. A pesar de la prohibición implícita de tocar algo, Isabela no pudo resistir la tentación de levantar una de las telas. Encontró una silla de madera tallada con detalles intrincados que parecían contar una historia. Al pasar la mano por el respaldo, sintió un escalofrío que no supo explicar. Algo en aquella casa guardaba secretos que ella no lograba comprender del todo. El ruido de tacones rompiendo el silencio la hizo saltar. Doña Teresa estaba parada en la puerta del salón, mirándola con una expresión severa. «Te dije que esta casa tiene reglas», dijo en tono cortante. «No debes entrar en lugares que no te han sido autorizados». Isabela se disculpó de inmediato, pero su abuela no aceptó excusas. «Espero que entiendas, Isabela, que esta casa es mi responsabilidad. Y ahora, tú también lo eres. Aprende a respetar los límites». Aquellas palabras pesaron sobre la niña, quien solo asintió en silencio. Esa tarde, mientras Isabela intentaba distraerse con un libro, el sonido de una tormenta empezó a llenar la mansión. Desde su ventana,
Observó cómo las gotas golpeaban los cristales, difuminando el paisaje perfectamente cuidado de los jardines. Aunque la lluvia hacía que el lugar se sintiera más melancólico, algo en la fuerza de la tormenta parecía reflejar su propio estado interior, una mezcla de tristeza y confusión que no podía controlar. Doña Teresa, por su parte, permanecía en su estudio, revisando papeles, mientras una taza de té se enfriaba a su lado. El relámpago iluminó la habitación, revelando la foto de una familia sonriente sobre su escritorio. En el centro estaba ella, más joven, junto a un hombre de aspecto amable y una niña pequeña. Sin embargo, al notar la imagen, rápidamente la guardó en un cajón, como si quisiera esconderla tanto de Isabela como de sí misma. Su mirada se endureció, recordándole que la única forma de enfrentar su dolor era enterrarlo bajo una disciplina férrea. En la cena, el ambiente fue tan frío como el de la casa. Doña Teresa no habló mucho, limitándose a preguntar si Isabela había cumplido con sus tareas escolares. «Sí, abuela», respondió la niña con voz baja, evitando contacto visual. La comida, aunque deliciosa, sabía insípida entre tanta formalidad. Al terminar, Isabela se excusó y regresó a su habitación, mientras su abuela se quedaba en el comedor, sumida en sus propios pensamientos. Esa noche, Isabela escribió en su diario, algo que siempre hacía para aliviar sus emociones. «Todo aquí es perfecto, pero no hay vida», anotó en un momento. Mientras las palabras salían de su pluma, recordó las risas de su madre, las tardes en el parque y las historias que contaban juntas. Lágrimas silenciosas cayeron sobre el papel y la niña se preguntó si algún día ese lugar podría llegar a sentirse como un hogar. Afuera, la tormenta comenzaba a amainar, dejando en el aire la sensación de que algo estaba por cambiar. La monotonía de la vida en la mansión empezó a pesar sobre Isabela. Sin amigos ni actividades que la distrajeran, la niña pasaba horas deambulando por los pasillos o mirando desde la ventana el extenso jardín que se extendía más allá de lo que sus ojos podían abarcar. Aunque había sido advertida de no explorar ciertos lugares, la curiosidad propia de su edad la llevó a aventurarse más allá de lo permitido. Fue una tarde lluviosa cuando decidió entrar al despacho de su abuela, un lugar siempre cerrado y rodeado de un aura casi sagrada. La estancia era tan impresionante como intimidante. Estantes repletos de libros antiguos cubrían las paredes, mientras una lámpara de cristal colgaba del techo, proyectando sombras que parecían bailar con cada movimiento. En el centro del escritorio había un portarretratos que captó su atención. Mostraba a una doña Teresa joven, sonriente, al lado de un hombre que Isabela no reconoció. La imagen le provocó una mezcla de sorpresa y desconcierto. Jamás había imaginado a su abuela mostrando tal calidez. En su intento por tomar el retrato para observarlo más de cerca, sus manos temblorosas hicieron que resbalara. El marco cayó al suelo, rompiéndose con un estruendo que resonó en el silencio absoluto de la mansión. Isabela se agachó rápidamente para recoger los pedazos, pero el daño ya estaba hecho. El sonido de pasos acercándose hizo que su corazón latiera con fuerza. Al levantar la mirada, se encontró con la figura imponente de doña Teresa, que la miraba con una mezcla de incredulidad y furia contenida. «¿Quién te dio permiso para entrar aquí?», preguntó la anciana con una voz que parecía más fría que nunca. Isabela intentó disculparse, explicando que solo tenía curiosidad, pero eso solo pareció enfurecer aún más a su abuela. «La curiosidad no es excusa para la desobediencia. Si estás bajo mi techo, aprenderás a respetar mis reglas», sentenció doña Teresa antes de marcharse, dejando a Isabela sola con el corazón encogido y el miedo de no saber qué vendría después. Al día siguiente, la casa estaba envuelta en un silencio pesado, pero el ambiente se sentía cargado. Durante el desayuno, doña Teresa apenas miró a Isabela, pero con voz firme anunció: «He decidido cuál será tu castigo».
La niña tragó saliva, esperando algo severo, aunque no podía imaginar lo que vendría. A partir de hoy, limpiarás el viejo galpón al final del jardín. Lo harás sola y lo harás bien. Tal vez así aprendas a valorar el esfuerzo y la disciplina. Isabela no podía creer lo que estaba oyendo. Nunca había hecho algo parecido, y mucho menos en un lugar que parecía tan abandonado y olvidado como ese galpón. La protesta apenas asomó en sus labios cuando su abuela levantó una mano, deteniéndola. «No discutiré contigo. Si vas a vivir aquí, aprenderás a respetar las reglas». Sin otra opción, Isabela bajó la cabeza y aceptó el castigo, aunque por dentro sentía una mezcla de humillación y enojo. El galpón estaba lejos de la casa principal, rodeado de hierbas altas que nadie había cuidado en mucho tiempo. Al abrir la puerta, un olor a humedad y polvo la golpeó de inmediato. Dentro había montones de cajas, herramientas viejas y muebles cubiertos de telarañas. Era un lugar frío y sombrío, muy diferente al lujo impecable del resto de la propiedad. Isabela, con lágrimas acumulándose en sus ojos, tomó un trapo y comenzó a limpiar. Mientras trabajaba, el calor del día hacía que las gotas de sudor le rodaran por la frente. La soledad y el esfuerzo físico pronto se combinaron con el cansancio emocional, y sin darse cuenta las lágrimas comenzaron a caer. Por un momento, sintió que nadie en el mundo entendía lo que estaba pasando, que nadie la quería. Fue entonces cuando escuchó una voz detrás de ella. «Tomá, bebe esto», dijo Pablo, el anciano jardinero, ofreciéndole un vaso de agua. «Las cosas siempre parecen más difíciles al principio, pero todo tiene un propósito, aunque no lo veas ahora». La rutina del castigo se volvió parte de los días de Isabela. Cada mañana, después de un desayuno silencioso, salía al galpón con herramientas de limpieza en las manos y un nudo en el pecho. Aunque sus músculos empezaban a acostumbrarse al esfuerzo, su ánimo seguía decayendo con cada día que pasaba. Cada rincón del galpón parecía tener más polvo del que podía limpiar, y los objetos viejos y olvidados le recordaban la soledad que sentía en aquel lugar. Doña Teresa observaba desde lejos, asegurándose de que la niña cumpliera con su tarea. Para ella, este castigo no era una simple represalia, sino una lección de vida. Desde su perspectiva, Isabela debía aprender a ser fuerte y a valorar el esfuerzo, algo que, según creía, la niña no había experimentado antes. Sin embargo, mientras miraba a su nieta esforzándose bajo el sol abrasador, una pequeña punzada de duda comenzó a surgir en su corazón. ¿Era esta la forma correcta de enseñarle? ¿O simplemente estaba proyectando en la niña sus propias frustraciones y miedos? A pesar de su agotamiento, Isabela comenzó a notar pequeños detalles que cambiaban su perspectiva. Descubrió un viejo baúl en un rincón del galpón que contenía fotografías amarillentas, cartas escritas a mano y pequeños recuerdos de un pasado que no conocía. Aunque no entendía del todo el significado de esos objetos, algo en ellos despertaba su curiosidad y le hacía sentir que había más en su abuela de lo que parecía. Por primera vez, comenzó a preguntarse si detrás de aquella fachada rígida había una historia que desconocía. Una tarde, mientras descansaba unos minutos bajo la sombra de un árbol, Pablo se acercó nuevamente. «¿Sabes, niña? Este lugar tiene muchas historias escondidas», le dijo con una sonrisa amable. «Incluso las personas más duras guardan algo bueno en su interior. A veces solo necesitan tiempo para recordarlo». Aunque las palabras del jardinero eran un consuelo, Isabela no podía evitar sentir que su relación con doña Teresa era una batalla constante. Sin embargo, algo dentro de ella le decía que esas palabras podían ser ciertas y que tal vez, solo tal vez, había una pequeña posibilidad de cambiar las cosas. El sol despuntaba en el horizonte cuando Isabela se levantó para otro día en el galpón. Aunque su cuerpo aún no se acostumbraba al esfuerzo físico, empezaba a entender la rutina.
Cada día significaba recoger cajas pesadas, limpiar herramientas cubiertas de óxido y organizar montones de objetos acumulados durante décadas. Pero, aunque el trabajo era duro, algo empezaba a cambiar en su interior. La sensación de logro al terminar cada tarea, aunque pequeña, le daba una chispa de orgullo que no había sentido antes. Sin embargo, el trabajo no era lo único que pesaba en su ánimo. Isabela comenzó a notar las miradas de los empleados de la mansión, quienes parecían observarla con una mezcla de pena y aprobación silenciosa. Aunque nadie decía nada, sus ojos lo decían todo. La joven estaba pagando por su desobediencia, pero también estaba ganando algo que pocos esperaban de ella. ¿Quién iba a pensar que la niña mimada trabajaría así? Escuchó murmurar a una cocinera desde la distancia. Isabela sintió sus mejillas enrojecer, pero apretó los dientes y siguió adelante. En más de una ocasión, se detuvo a contemplar el pasado reflejado en los objetos que limpiaba. Había juguetes antiguos, vestidos elegantes guardados en baúles y libros llenos de dedicatorias personales. Cada objeto parecía contar una historia de tiempos más felices, aunque ahora todo estaba cubierto por una capa de olvido. A pesar de sus dudas, Isabela comenzó a preguntarse si esos recuerdos eran importantes para alguien, si tal vez representaban una parte de la vida de su abuela que ella desconocía. Una tarde, mientras organizaba unas cajas en un rincón polvoriento, sintió una punzada en el pecho al encontrar un pequeño cuaderno de tapas gastadas. Lo abrió con cuidado y notó que contenía dibujos infantiles, algunos con nombres escritos en letras temblorosas. Aunque no entendía mucho, el nombre Teresa se repetía varias veces, acompañado de trazos que mostraban a una familia unida. Cerró el cuaderno rápidamente, preguntándose si debía devolverlo a su lugar o intentar descubrir más sobre su significado. El calor de la tarde hacía que la piel de Isabela se sintiera pegajosa y sus manos estuvieran cubiertas de polvo y pequeñas heridas. Mientras intentaba acomodar una pila de cajas, un dolor en la espalda la obligó a detenerse. Se recostó contra la pared del galpón, mirando las sombras que las herramientas proyectaban en el suelo. Por primera vez, se permitió admitir que el trabajo no solo le cansaba el cuerpo, sino también el alma. Extrañaba su casa, los abrazos de su madre y el simple hecho de sentirse querida. Pablo, el jardinero, apareció nuevamente, como si supiera exactamente cuándo la niña necesitaba un respiro. Sin decir una palabra, le ofreció un banco viejo para que se sentara y un pañuelo para limpiar su frente. «No te rindas, niña», dijo con una voz pausada, llena de una sabiduría que solo los años pueden traer. A veces, las lecciones más importantes llegan cuando menos lo esperamos. Aunque ahora no lo veas, estás aprendiendo algo valioso. Isabela no respondió, pero esas palabras quedaron grabadas en su mente. Mientras continuaba limpiando, los objetos que encontraba parecían volverse más personales. Entre ellos, una caja de música que al abrirse dejó escapar una melodía nostálgica que llenó el aire del galpón. Isabela la sostuvo con cuidado, observando cómo el pequeño bailarín giraba al compás de la música. ¿Por qué alguien guardaría esto en un lugar tan descuidado?, pensó. Aunque no lo sabía, la música le trajo una calma inesperada, como si esa pequeña reliquia conectara de alguna manera con ella. Esa noche, al regresar a su habitación, Isabela se sentó frente a su diario. Las palabras que escribió no eran de queja ni enojo, como había sido en días anteriores, sino de reflexión. Hoy encontré algo bonito en medio de la suciedad. Quizás, entre todo este caos, también hay algo bueno para mí. Aunque las lágrimas no dejaron de rodar por sus mejillas, esa sensación de esperanza, por más pequeña que fuera, empezó a echar raíces en su corazón. Los días pasaban, y aunque el castigo seguía siendo agotador, Isabela comenzó a notar un cambio en sí misma.
Había aprendido a organizar el galpón con más eficacia, y aunque sus manos estaban llenas de pequeñas cicatrices, se sentía orgullosa del progreso que había logrado. Sin darse cuenta, las tareas diarias le enseñaban a tener paciencia y a encontrar satisfacción en los pequeños logros, algo que nunca había experimentado antes. Un día, mientras movía una caja especialmente pesada, encontró un pequeño baúl de madera, cuidadosamente cerrado con un candado oxidado. La curiosidad le ganó y buscó algo para forzarlo. Dentro halló cartas amarillentas con una caligrafía elegante y algunas fotografías en blanco y negro. En una de ellas reconoció a su abuela, joven y sonriente, abrazada a un hombre que sostenía a una niña pequeña. El rostro de doña Teresa irradiaba una felicidad que Isabela no podía imaginar en ella. La imagen le generó más preguntas que respuestas, pero algo en su interior le decía que había encontrado una pieza importante del rompecabezas de su abuela. Esa misma tarde, doña Teresa se acercó al galpón mientras Isabela seguía trabajando. La observó desde la entrada, con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. «Veo que estás aprendiendo algo», dijo finalmente, rompiendo el silencio. Su tono no era cálido, pero tampoco tan severo como de costumbre. Isabela, sorprendida por sus palabras, no supo qué responder. Simplemente asintió y volvió a su tarea, sintiendo que, aunque pequeño, ese momento era un paso hacia algo diferente. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Isabela volvió a mirar las fotografías que había encontrado. Una mezcla de emociones la invadió: curiosidad, tristeza y, sobre todo, un creciente deseo de entender a su abuela. Por primera vez, empezó a pensar que tal vez doña Teresa no era solo una mujer rígida y distante, sino alguien que también cargaba con un pasado lleno de historias. Esa idea hizo que Isabela se durmiera con una sensación de calma que no había sentido en mucho tiempo. El sol brillaba intensamente mientras Isabela caminaba hacia el galpón, ahora con pasos más firmes que en los primeros días. La rutina se había vuelto más llevadera, pero la soledad seguía siendo un peso constante en su corazón. Fue durante una de esas mañanas cuando, mientras recogía hojas caídas cerca del jardín, escuchó una voz desconocida que la sorprendió. «¿Tú eres la niña que trabaja en el galpón?». La pregunta vino de un muchacho de su edad, con cabello revuelto y una sonrisa que desentonaba con la seriedad de aquel lugar. «¿Quién eres tú?», respondió Isabela, entre sorprendida y a la defensiva. «Me llamo Vicente», dijo el chico, señalando al anciano jardinero que podaba un arbusto cercano. «Soy su nieto. Vengo a ayudarle los fines de semana». Isabela, desconfiada al principio, notó que Vicente no parecía burlarse de ella, como temía. Por el contrario, su tono era amable, casi curioso. «¿Y por qué estás aquí?», preguntó Vicente, señalando las herramientas de limpieza que Isabela llevaba en las manos. La niña bajó la mirada, avergonzada. «Es un castigo», respondió en voz baja, sin entrar en detalles. Vicente, lejos de juzgarla, se sentó junto a ella bajo la sombra de un árbol. «Mi abuelo me contó que tu abuela puede ser bastante dura, pero también me dijo que eres fuerte, incluso si todavía no lo sabes». Esas palabras, dichas con tanta naturalidad, resonaron en Isabela de una manera que no esperaba. Desde que había llegado a la mansión, nadie la había llamado fuerte, ni siquiera como una posibilidad. Los dos conversaron durante unos minutos más, hasta que el llamado de Pablo hizo que Vicente se levantara de un salto. «Tengo que irme, pero nos vemos pronto», dijo antes de correr hacia su abuelo. Por primera vez desde que había llegado, Isabela sintió que no estaba completamente sola. Aunque breve, esa conversación le había dado un respiro, un recordatorio de que aún había espacio para algo bueno en medio de su castigo. Los días siguientes, Isabela esperaba ansiosa los fines de semana, cuando Vicente regresaría para ayudar a su abuelo.
Durante esas visitas, la presencia del muchacho hacía que el tiempo en el galpón fuera menos pesado. Vicente, con su carácter jovial y su curiosidad natural, llenaba el aire de risas y comentarios que lograban que Isabela olvidara, aunque fuera por un momento, la frialdad de su vida con doña Teresa. «¿Y qué más hay en este lugar enorme?», preguntó Vicente un sábado mientras ayudaba a mover unas cajas. Isabela sonrió levemente, sintiendo que por primera vez tenía a alguien con quien compartir sus descubrimientos. «He encontrado muchas cosas viejas, cartas, fotos, hasta una caja de música, pero también siento que hay cosas que no he visto, secretos que mi abuela guarda con mucho celo». Vicente, intrigado, levantó una ceja. «Mi abuelo dice que tu abuela tiene un pasado interesante, pero nadie se atreve a hablar de eso. Solo sé que algo cambió en ella hace muchos años». Las palabras de Vicente encendieron una chispa en Isabela. ¿Qué podría haber ocurrido para que doña Teresa se volviera tan distante y rígida? En una de esas tardes, mientras exploraban juntos un rincón del galpón, Vicente encontró un retrato pequeño y desgastado que mostraba a una familia feliz. «¿Es tu abuela?», preguntó, señalando a la mujer de la foto que sostenía a una niña en brazos. Isabela asintió, pero algo en la expresión de doña Teresa en la foto la inquietaba. Esa imagen, tan diferente a la persona que ahora conocía, reforzaba su deseo de entender qué había pasado para que se convirtiera en alguien tan fría. Antes de marcharse, Vicente miró a Isabela con seriedad, algo poco habitual en él. «Sabes, creo que no es casualidad que estés aquí. Tal vez no te lo parezca, pero creo que tienes algo que puede cambiar a tu abuela. No te rindas con ella todavía». Esas palabras quedaron resonando en la mente de Isabela. Aunque la relación con su abuela parecía imposible de reparar, la posibilidad de que algo bueno pudiera salir de todo aquello le dio una nueva razón para seguir adelante. Una tarde, mientras Vicente ayudaba a su abuelo en el jardín, Isabela se acercó con algo entre las manos. Era el cuaderno que había encontrado en el galpón, ese lleno de dibujos y escritos infantiles. «Creo que esto tiene algo que ver con mi abuela», dijo, sentándose a su lado. Vicente lo examinó con cuidado, hojeando las páginas marcadas por el tiempo. «¿Has hablado con ella sobre esto?», preguntó, pero Isabela negó con la cabeza. «No creo que quiera saber nada de esto. Siempre evita cualquier tema que tenga que ver con el pasado». Vicente guardó silencio un momento, mirando al horizonte. «A veces, el pasado duele tanto que preferimos enterrarlo, pero eso no significa que no esté ahí, esperando salir. Quizás esto sea algo que ella necesita recordar, incluso si no lo sabe todavía». Isabela reflexionó sobre esas palabras. Aunque no estaba segura de cómo enfrentarse a su abuela, sentía que aquel cuaderno podía ser una llave para entenderla mejor. Mientras los dos conversaban, doña Teresa los observaba desde una ventana del segundo piso. Aunque su expresión permanecía rígida, en el fondo algo le incomodaba. Ver a Isabela junto al nieto del jardinero le provocaba sentimientos encontrados. Por un lado, sentía que esas interacciones eran una distracción innecesaria. Por otro, no podía evitar notar que la niña parecía más animada, menos apagada que cuando llegó. Sin embargo, como siempre, decidió no intervenir, limitándose a cerrar las cortinas con un suspiro pesado. Al final del día, cuando Vicente se despidió para volver a casa, le dio a Isabela un consejo final. «No tengas miedo de enfrentarte a tu abuela. Tal vez ella no lo diga, pero creo que necesita que alguien la ayude a recordar que no siempre ha sido así». Isabela lo observó alejarse, sintiendo una mezcla de gratitud y nerviosismo. Las palabras de Vicente le daban valor, pero también aumentaban su incertidumbre. Mientras volvía a su habitación, decidió que tarde o temprano encontraría la forma de usar ese cuaderno para romper la barrera entre ella y su abuela.
Era una mañana tranquila cuando doña Teresa llamó a Isabela para darle una nueva tarea. Hoy limpiarás el armario del salón principal. Está lleno de objetos acumulados durante años y ya es hora de que alguien lo organice, dijo con su tono habitual de autoridad. Isabela no dijo nada, pero sintió una mezcla de curiosidad y resignación. Sabía que cada rincón de esa casa estaba lleno de historias que su abuela se esforzaba en ocultar, y esta parecía una oportunidad más para descubrir algo nuevo. El armario era enorme, con puertas de madera tallada y cerraduras doradas que hablaban de su antigüedad. Dentro encontró una mezcla de libros viejos, vajillas cubiertas de polvo y pequeños cofres cerrados. Mientras organizaba el contenido, sus dedos rozaron algo frío y metálico. Sacó con cuidado un pequeño estuche de terciopelo rojo. Al abrirlo, se encontró con un medallón antiguo, cuyo diseño era tan delicado que parecía haber sido hecho para alguien especial. Al inspeccionarlo más de cerca, notó que dentro había una foto. Era una imagen de doña Teresa cuando era joven, con un hombre que Isabela no reconoció. Ambos sonreían de una manera tan genuina que parecía capturar un momento perfecto. Isabela se quedó mirando la foto por varios minutos, intentando imaginar cómo era esa versión de su abuela, tan distinta a la mujer severa que ahora conocía. ¿Qué le pasó?, murmuró para sí misma. De repente, escuchó pasos detrás de ella. Doña Teresa estaba parada en el marco de la puerta, observándola con una mezcla de sorpresa y enojo. «¿Qué haces con eso?», preguntó con un tono más frío de lo habitual. Antes de que Isabela pudiera responder, su abuela cruzó la habitación y le arrebató el medallón de las manos. «No vuelvas a tocar esto, no tienes derecho», dijo, cerrando el estuche con fuerza. Sin más explicaciones, salió del salón, dejando a Isabela con más preguntas que respuestas. La reacción de doña Teresa dejó a Isabela aturdida. La frialdad de su abuela era algo con lo que ya estaba familiarizada, pero esta vez había algo más. Un destello de emoción en su mirada que desapareció tan rápido como había aparecido. Isabela sabía que no debía insistir, pero la imagen del medallón y la sonrisa de su abuela seguían dando vueltas en su mente. ¿Quién era ese hombre en la foto? ¿Por qué provocaba una reacción tan intensa en Teresa? Esa tarde, mientras limpiaba las herramientas en el galpón, Pablo se acercó con su calma habitual. «Vi que la señora Teresa estaba alterada hoy», comentó, casi como si leyera los pensamientos de la niña. Isabela dudó antes de hablar, pero finalmente preguntó, «¿Sabes algo sobre el hombre que estaba en la foto del medallón?». Pablo se quedó en silencio por un momento, como si estuviera sopesando si debía hablar. «Era su esposo», dijo finalmente. «Un buen hombre, alguien que la hacía feliz, pero murió hace mucho tiempo, y desde entonces la señora Teresa nunca volvió a ser la misma». La confesión de Pablo dejó a Isabela con una sensación extraña. Por un lado, entendía un poco más la dureza de su abuela, pero por otro, no podía justificar todo el dolor que esa dureza había causado. «¿Por qué guarda esas cosas si le duelen tanto?», preguntó. Pablo sonrió con tristeza. «A veces, aferrarse al pasado es la única manera de sentir que todavía queda algo de lo que se ha perdido. Pero eso también puede convertirse en una prisión». Isabela pasó el resto del día pensando en las palabras de Pablo. Por primera vez, comenzó a ver a su abuela no solo como una figura autoritaria, sino como alguien que había sufrido una pérdida tan grande que su forma de protegerse había sido construir un muro a su alrededor. Esa idea no hacía que el trato de doña Teresa fuera menos doloroso, pero le dio a Isabela un atisbo de comprensión, una pequeña chispa de empatía que no había sentido antes. Esa noche, mientras cenaban en el enorme comedor, Isabela no podía apartar la mirada de su abuela. Doña Teresa comía en silencio, con la misma postura rígida y los modales impecables de siempre, pero ahora Isabela notaba algo diferente.
Detrás de su mirada severa había un rastro de tristeza, una sombra que parecía perseguirla incluso en los momentos más triviales. Las palabras de Pablo resonaban en la mente de Isabela. A veces, aferrarse al pasado es una prisión. Más tarde, en su habitación, Isabela decidió abrir su diario. Al plasmar sus pensamientos, escribió: «Creo que mi abuela no es tan fuerte como aparenta. No sé qué haría yo si perdiera todo lo que ella perdió. Pero ¿por qué no me lo dice? ¿Por qué sigue tratándome como si no le importara?». Esas preguntas, aunque no tenían respuesta, ayudaron a que Isabela empezara a ver el dolor de su abuela como una posibilidad de conexión. Tal vez, si lograba entenderla mejor, podría derribar el muro que las separaba. Al día siguiente, mientras organizaba más objetos en el galpón, encontró un pequeño pañuelo bordado con las iniciales T&J. Era sencillo pero hermoso, con flores bordadas en los bordes. Isabela lo sostuvo entre las manos, imaginando cómo habría sido su abuela en los días en que llevaba ese pañuelo. Decidió guardarlo en su bolsillo, pensando que tal vez ese simple objeto podría ser una manera de acercarse a ella, aunque no sabía cómo ni cuándo. Por la tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse, Isabela caminó hacia el despacho de doña Teresa. Tocó la puerta con suavidad, sin estar segura de si debía entrar. La voz de su abuela, seca como siempre, la invitó a pasar. Isabela respiró hondo y dijo: «Encontré algo que creo que es tuyo». Colocó el pañuelo sobre el escritorio sin añadir nada más. Doña Teresa lo miró fijamente durante unos segundos y, aunque no dijo una palabra, Isabela notó cómo apretaba los labios, como si estuviera conteniendo algo. «Gracias», dijo finalmente, en un tono apenas audible. Las tensiones en la mansión alcanzaron un punto crítico cuando doña Teresa decidió organizar una cena para algunos de sus amigos más cercanos. Era una tradición que había mantenido por años, una forma de demostrar su estatus y mantener las apariencias. Isabela, sin embargo, no esperaba lo que su abuela le pidió esa tarde. «Esta noche, tú servirás la cena. Necesito que entiendas que el respeto y el esfuerzo son la base de todo. Así que quiero que te vistas como una de las empleadas y te asegures de que todo esté en orden». Isabela sintió como el color se le iba del rostro. «¿Quieres que sirva la cena como si fuera una empleada?», preguntó incrédula. «No como si lo fueras, Isabela. Lo harás porque necesito que entiendas tu lugar y aprendas humildad», respondió doña Teresa con un tono que no dejaba espacio para la discusión. Las palabras golpearon a Isabela como un balde de agua fría. Humillada, pero sin fuerzas para oponerse, la niña asintió en silencio y se retiró para prepararse. Esa noche, mientras los invitados llegaban, Isabela vestía un uniforme negro con un delantal blanco. Se sentía pequeña e invisible entre los adultos que reían y conversaban como si ella no existiera. Cada vez que llevaba una bandeja con copas o platos, sentía las miradas de los invitados, algunos de ellos con una mezcla de curiosidad y desprecio. «¿Quién es esa niña?», preguntó una mujer, cubriéndose la boca con un abanico. «Es la nieta de Teresa», murmuró otra, «pero parece que necesita aprender disciplina». Isabela trató de contener las lágrimas mientras escuchaba esos comentarios. Cuando un hombre dejó caer intencionalmente una copa para probar su paciencia, se agachó para recoger los pedazos, sintiendo que su orgullo se rompía junto con el cristal. Todo en esa noche parecía diseñado para recordarle su lugar en el mundo que doña Teresa había construido. Un mundo en el que ella debía obedecer y no cuestionar. El aire del comedor estaba cargado de risas y conversaciones, pero para Isabela, cada minuto era una tortura. La tarea de servir la cena, algo que parecía insignificante para los invitados, se sentía como un castigo desproporcionado. Mientras recogía los platos vacíos, una de las mujeres mayores comentó en voz alta: «Teresa, qué admirable que estés enseñando a tu nieta el valor del trabajo duro.
Los jóvenes de hoy lo necesitan desesperadamente. Las palabras, aunque disfrazadas de halago, eran como dagas para Isabela, quien apenas podía contener las lágrimas. Doña Teresa, sentada al otro extremo de la mesa, observaba todo con su habitual serenidad. Aunque sus invitados elogiaban su firmeza, en el fondo, algo en su interior se removía. Cada vez que veía a Isabela caminar con la cabeza baja, sentía una punzada de algo que no quería reconocer, culpa. Sin embargo, su orgullo la mantenía en su lugar, convencida de que estaba haciendo lo correcto, aunque su corazón comenzaba a dudarlo. Cuando llegó el momento del postre, un incidente inesperado rompió la tensión. Mientras Isabela llevaba una bandeja con pequeños pasteles, tropezó con la esquina de la alfombra y los platos cayeron al suelo con un estruendo. El salón quedó en completo silencio y todos los ojos se clavaron en la niña, que estaba de rodillas recogiendo los restos del desastre. Algunos invitados susurraron entre ellos y otros simplemente se cruzaron de brazos, observando con desaprobación. Doña Teresa se levantó lentamente, caminando hacia Isabela. La sala parecía contener la respiración. «Levántate», dijo con frialdad, extendiendo la mano hacia su nieta. Pero la voz de Isabela, temblorosa y llena de emociones contenidas, rompió el silencio. «No puedo más. Esto no es justo». Sus palabras resonaron en la sala, dejando a los invitados boquiabiertos. Doña Teresa frunció el ceño, pero en su interior, algo en la valentía de Isabela comenzó a desgarrar las barreras que había construido durante años. El silencio en el comedor era ensordecedor. Todos los ojos estaban fijos en Isabela, quien aún de rodillas, con los ojos llenos de lágrimas, miraba a su abuela con una mezcla de dolor y desafío. Doña Teresa, en pie frente a ella, parecía debatirse entre dos emociones: la autoridad que siempre había impuesto y una inesperada sensación de vulnerabilidad que la incomodaba profundamente. Sin embargo, como era habitual en ella, eligió la rigidez. «Levántate ahora mismo y discúlpate con los invitados», dijo en un tono que intentaba ser firme, pero que traicionaba un leve temblor. Isabela, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano, se puso de pie lentamente. Sus manos temblaban, pero su voz, aunque quebrada, llevaba un peso que nadie esperaba. «No puedo disculparme por sentirme humillada. No soy una sirvienta, soy tu nieta. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué no puedes tratarme como parte de tu familia en lugar de hacerme sentir como un error?» Las palabras de la niña resonaron en el aire como un golpe, y por un momento, hasta los murmullos de los invitados cesaron. Doña Teresa sintió cómo las palabras de Isabela rompían algo dentro de ella. Quiso responder, pero ninguna frase parecía adecuada. En lugar de ello, giró sobre sus talones y abandonó el comedor, dejando a los invitados en un estado de incomodidad palpable. Algunos se disculparon rápidamente y comenzaron a marcharse, murmurando entre sí mientras lanzaban miradas de reprobación y curiosidad. Cuando el comedor quedó vacío, Isabela se quedó de pie, con las manos apretadas y los ojos fijos en la puerta por donde había salido su abuela. Vicente, quien había presenciado todo desde la distancia, se acercó y puso una mano en su hombro. «Fue valiente lo que hiciste», le dijo en voz baja. Pero para Isabela no se trataba de valentía. Había hablado desde lo más profundo de su dolor, y aunque no sabía si sus palabras cambiarían algo, al menos había dejado claro lo que sentía. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, se preguntó si su abuela alguna vez la entendería. El amanecer trajo consigo una calma aparente a la mansión, pero dentro de Isabela las emociones seguían revueltas tras la confrontación de la noche anterior. Durante el desayuno, doña Teresa no apareció en el comedor, lo que llenó el ambiente de un silencio incómodo. Isabela sentía que algo había cambiado entre ellas, pero no sabía si para bien o para mal.
Sin embargo, una cosa era clara: la relación entre ambas estaba al borde del colapso. Cansada de la tensión, Isabela tomó una decisión impulsiva esa misma tarde. Preparó una pequeña mochila con algo de ropa y salió sigilosamente de la casa, decidida a escapar. No tenía un destino en mente, pero la idea de quedarse en ese lugar le resultaba insoportable. Vicente, quien estaba ayudando a su abuelo en el jardín, la vio mientras cruzaba los arbustos. «¿Qué estás haciendo?», preguntó en voz baja, corriendo hacia ella. «No puedo quedarme aquí más tiempo», respondió Isabela, con los ojos llenos de lágrimas. Vicente intentó convencerla de que no era buena idea, pero Isabela no estaba dispuesta a escuchar. «No entiendes, Vicente, aquí no soy nada. Mi abuela me ve como una carga, y cada día siento que me odia más. No puedo vivir así». Aunque dudó por un momento, Vicente decidió ayudarla. Juntos buscaron una salida discreta por el muro trasero de la propiedad, donde la vegetación era lo suficientemente espesa como para cubrir su escape. Pero al intentar escalar el muro, ocurrió lo inesperado. Isabela, apresurada por escapar, perdió el equilibrio y cayó desde lo alto. Un fuerte dolor en su pierna derecha la hizo gritar inmediatamente. Vicente se agachó a su lado, pálido por el susto. «No te muevas», dijo, intentando calmarla. Isabela apenas podía hablar del dolor. «Creo que me rompí algo», murmuró entre lágrimas. Sin perder tiempo, Vicente corrió a buscar ayuda, dejando a Isabela sola, con el miedo creciendo en su interior mientras el sol comenzaba a ocultarse. El ruido de pasos apresurados rompió el silencio del jardín. Vicente regresó acompañado de Pablo, quien, con su experiencia y calma, evaluó rápidamente la situación. «No podemos moverla mucho. Podría ser peligroso», dijo, mirando a su nieto con seriedad. Isabela, recostada en el suelo, contenía las lágrimas mientras el dolor pulsaba con cada latido. «Tranquila, niña, te llevaremos adentro», agregó el jardinero en un tono reconfortante. Mientras tanto, dentro de la mansión, doña Teresa estaba en su despacho, inmersa en sus pensamientos, cuando un golpe en la puerta la sacó de su ensimismamiento. Era Vicente quien, con la voz entrecortada, explicó lo sucedido. Isabela se cayó. Creo que se lastimó la pierna. Por un instante, el rostro de la anciana mostró algo que rara vez dejaba ver: preocupación genuina. Se levantó de inmediato, dejando sus papeles atrás, y siguió a Vicente hasta el lugar del accidente. Cuando llegó, vio a Pablo ayudando a cargar a Isabela con cuidado. La niña estaba pálida y con el rostro torcido por el dolor. Doña Teresa se acercó rápidamente, pero su actitud rígida no la abandonó del todo. «Llévenla a la sala principal. Llamaré a un médico», ordenó, aunque su voz traicionaba un leve temblor. Isabela apenas la miró, aún resentida por lo sucedido en la cena anterior. Sin embargo, en ese momento, el peso del dolor físico superaba cualquier otra emoción. En menos de una hora, un médico llegó a la mansión. Tras examinar a Isabela, confirmó lo que todos temían: una fractura en el tobillo. «Necesitará un yeso y reposo absoluto durante varias semanas», explicó, mientras colocaba el vendaje inicial. Isabela no dijo nada, solo asintió mientras las lágrimas seguían rodando por sus mejillas. Doña Teresa permaneció de pie junto a ella, con los brazos cruzados y el rostro inexpresivo, aunque su mirada revelaba una mezcla de culpa y preocupación. Por primera vez pareció darse cuenta de que había empujado a su nieta más allá de sus límites. Esa noche, la mansión permaneció en silencio, salvo por los pasos de los empleados que preparaban el cuarto de Isabela para su recuperación. La niña estaba recostada en la cama, con el pie enyesado y apoyado en una almohada. A pesar de estar agotada, el dolor y las emociones no la dejaban descansar. Mientras miraba el techo, escuchó un suave golpe en la puerta. Era doña Teresa. «¿Puedo entrar?», preguntó, su voz más suave de lo habitual.
Isabela dudó un momento antes de asentir. Su abuela se acercó lentamente y se sentó en una silla junto a la cama. Por primera vez desde que Isabela había llegado a la mansión, doña Teresa parecía incómoda, como si no supiera qué decir. «Lo que sucedió hoy fue un error», comenzó, evitando mirar directamente a la niña. «Debí haber sido más cuidadosa contigo». Isabela, sorprendida por esas palabras, no supo cómo responder. Aunque no era una disculpa directa, era lo más cercano a una que había escuchado de su abuela. «Intenté irme porque no puedo soportar cómo me tratas», dijo finalmente, su voz temblorosa. «No sé por qué soy una carga para ti, pero solo quería escapar». Esas palabras golpearon a doña Teresa como un eco de algo que ella misma había sentido en el pasado. Después de un largo silencio, doña Teresa se inclinó hacia Isabela. «No eres una carga», dijo esta vez con una honestidad que desarmó a la niña. «Todo lo que he hecho, lo he hecho pensando que era lo mejor para ti, pero tal vez me equivoqué». Aunque su tono seguía siendo controlado, había un rastro de vulnerabilidad que Isabela nunca había visto antes. Ese momento, aunque breve, marcó un cambio en la dinámica entre ambas. Cuando doña Teresa se retiró de la habitación, dejó a Isabela sumida en sus pensamientos. Por primera vez, sintió que había una grieta en el muro que separaba a su abuela del mundo, una posibilidad de conexión que antes parecía imposible. Mientras el sueño comenzaba a vencerla, Isabela se prometió a sí misma que intentaría entender mejor a doña Teresa, incluso si eso significaba enfrentarse a los secretos que tanto protegía. Los días de reposo forzado llevaron a Isabela a pasar más tiempo reflexionando y observando los detalles de la mansión que antes no había notado. Aunque doña Teresa seguía distante, algo en su comportamiento había cambiado. Venía cada noche a revisar cómo estaba, dejando escapar pequeños gestos de preocupación que antes parecían imposibles en ella. Isabela, aunque aún recelosa, comenzó a abrirse a la posibilidad de conocerla de verdad. Una tarde, mientras revisaba algunas cosas que Pablo había traído del galpón para distraerla, encontró un diario antiguo con la inicial T grabada en la portada. El cuaderno estaba desgastado, con páginas amarillentas y bordes deshilachados, pero algo en él la llamó inmediatamente. Lo abrió con cuidado y comenzó a leer, dándose cuenta de que se trataba de un registro escrito por doña Teresa en su juventud. Las palabras del diario la transportaron a otra época. En ellas, su abuela describía con detalle sus días felices junto a un hombre llamado Joaquín, su esposo y gran amor. «Él es mi refugio, mi calma en un mundo lleno de ruido», decía en una entrada que hizo que los ojos de Isabela se llenaran de lágrimas. Pero, a medida que avanzaba, el tono del diario cambiaba. Había menciones de una enfermedad que empezó a consumir a Joaquín y de la desesperación de Teresa al verlo deteriorarse. Isabela cerró el diario, sintiendo que había invadido un espacio privado, pero al mismo tiempo entendía más que nunca el origen de la frialdad de su abuela. Su pérdida no solo había sido dolorosa, parecía haberla transformado completamente. «Ahora entiendo», susurró para sí misma, como si las piezas de un rompecabezas comenzaran a encajar. Decidió guardar el diario, pero supo que eventualmente tendría que hablar con doña Teresa sobre lo que había descubierto. Esa noche, Isabela esperó a que doña Teresa hiciera su visita habitual. Cuando la anciana entró al cuarto, llevaba su expresión habitual de control, aunque sus ojos reflejaban un cansancio que la niña ahora podía interpretar mejor. Sin rodeos, Isabela sacó el diario y lo colocó sobre su regazo. «Encontré esto», dijo con voz suave, pero firme. Doña Teresa se detuvo en seco al ver el cuaderno. Por un instante, su postura rígida vaciló. «¿Lo leíste?», preguntó con un tono entre incrédulo y preocupado. Isabela asintió, aunque con timidez. «No quería invadir tu privacidad,
pero necesitaba entender por qué eres como eres conmigo. Ahora lo sé. Las palabras de la niña atravesaron la coraza de Teresa, quien se sentó lentamente en la silla junto a la cama, mirando el diario como si fuera un objeto desconocido. Joaquín era todo para mí, comenzó doña Teresa, su voz baja pero cargada de emoción. Cuando lo perdí, fue como si me arrancaran una parte de mí misma. Intenté seguir adelante, ser fuerte, pero nunca volví a ser la misma. Luego, cuando tu madre hizo una pausa, incapaz de terminar la frase, también la perdí. Todo lo que me quedaba era esta casa y la idea de mantenerla intacta, como un reflejo de lo que alguna vez fui. Isabela escuchaba con atención, dejando que las palabras de su abuela llenaran los espacios vacíos de su historia. ¿Y qué pasa conmigo?, preguntó finalmente. ¿No soy parte de lo que te queda? ¿Por qué siempre me haces sentir como si no fuera suficiente? La pregunta, aunque sencilla, desarmó a doña Teresa. No sé cómo ser abuela, Isabela. Todo lo que he sabido hacer es protegerme, porque cada vez que he amado a alguien, lo he perdido. Pero quizás me equivoqué al tratarte de esta manera. Por primera vez, ambas se miraron con sinceridad. Aunque el pasado no podía cambiarse, Isabela sintió que, al menos, habían dado un paso hacia algo mejor. Aún había muchas cosas que sanar, pero esa conversación marcó el inicio de una comprensión mutua que antes parecía imposible. Los días siguientes estuvieron marcados por un cambio sutil pero significativo en la relación entre Isabela y doña Teresa. Aunque la anciana seguía manteniendo su carácter reservado, sus gestos hacia su nieta eran más humanos. Le preguntaba cómo se sentía, se sentaba a leer cerca de su cama e incluso, en ocasiones, compartía pequeños recuerdos de su vida con Joaquín y la infancia de la madre de Isabela. Estas conversaciones, aunque breves, ayudaban a cerrar heridas invisibles que ambas llevaban cargando. Una tarde, mientras doña Teresa revisaba unos papeles en el despacho, Isabela decidió aprovechar el momento para hablar con Pablo. Lo encontró podando un arbusto cerca del galpón y se sentó junto a él en un banco de madera. «He estado hablando con mi abuela», dijo, mirando las herramientas que el jardinero sostenía. «Creo que está empezando a cambiar, pero todavía siento que hay algo más que no me cuenta». Pablo suspiró profundamente, dejando las tijeras a un lado. La señora Teresa siempre ha sido una mujer de orgullo, pero también de mucho dolor. Perder a Joaquín fue solo el inicio. Luego perdió a tu madre, y creo que en su mente se convenció de que la vida solo le traería más pérdidas. Por eso construyó esos muros, para no sentirse vulnerable otra vez. Isabela asintió, entendiendo ahora que el sufrimiento de su abuela no justificaba su trato, pero sí lo explicaba. Esa misma noche, mientras cenaban juntas, Isabela tomó valor y le hizo una pregunta que había estado guardando. «¿Qué crees que Joaquín pensaría de ti ahora?», dijo con delicadeza, pero sin rodeos. Doña Teresa se quedó inmóvil, mirando su plato como si buscara una respuesta en él. «Creo que estaría decepcionado», admitió finalmente, en un tono tan bajo que casi parecía un pensamiento en voz alta. «Él siempre creyó en el amor por encima de todo, y yo lo he olvidado». Las palabras resonaron en el aire como un eco de algo que ambas sabían que era cierto. Esa noche, cuando Isabela se retiró a su cuarto, sintió que finalmente había alcanzado algo en el corazón de su abuela. Aunque el camino hacia la reconciliación total todavía parecía largo, había esperanza. Por primera vez desde que llegó a la mansión, sintió que estaba empezando a construir un puente entre el pasado y el presente, uno que quizás podría unirlas de nuevo como familia. La mansión despertó con un cielo gris y el rumor de una tormenta inminente. Isabela, aún en reposo por su fractura, observaba desde su ventana cómo las nubes se acumulaban sobre el jardín. El aire era pesado, como si algo grande estuviera por suceder. Mientras tanto, doña Teresa revisaba unos papeles en su despacho cuando una de las empleadas entró apresurada.
«Señora, el galpón tiene goteras y parece que parte del techo está cediendo. Podría ser peligroso si no se revisa pronto». La noticia inquietó a Teresa, quien sabía que en ese galpón se guardaban muchas de las pertenencias de su pasado, recuerdos que, aunque dolorosos, formaban parte de su vida. Sin embargo, no mostró preocupación frente a la empleada, limitándose a decir: «Asegúrense de que nadie entre hasta que la tormenta pase». Pero Isabela, desde el pasillo cercano, había escuchado la conversación. Su corazón se aceleró al pensar en los objetos que había encontrado allí: las fotos, las cartas, el medallón. Sabía que esas cosas significaban más de lo que su abuela estaba dispuesta a admitir. Cuando la tormenta comenzó, con fuertes ráfagas de viento y una lluvia torrencial, Isabela tomó una decisión impulsiva. Con cuidado, salió de su cuarto, ignorando el dolor de su tobillo, y se dirigió al galpón. A pesar de las advertencias, sentía que no podía permitir que aquellos recuerdos se perdieran. Al llegar, vio que una parte del techo ya había cedido, dejando entrar la lluvia que empapaba el suelo y los objetos almacenados. Sin pensarlo dos veces, comenzó a recoger lo que podía: el medallón, las fotografías, las cartas y la caja de música que tanto le había impactado. Cada movimiento era doloroso, pero su determinación la mantenía firme. Mientras luchaba por proteger todo lo posible, un crujido fuerte anunció que otra sección del techo estaba a punto de caer. En ese instante, escuchó la voz de doña Teresa llamándola desde la entrada. «Isabela, ¿qué estás haciendo aquí?», gritó, visiblemente asustada. «Sal de ahí ahora mismo», insistió doña Teresa, con un tono que mezclaba miedo y enfado. Pero Isabela no se movió. Estaba determinada a salvar lo poco que quedaba en ese lugar antes de que la tormenta lo destruyera por completo. «No puedo dejar que esto se pierda», respondió la niña, con la voz firme pero entrecortada por el esfuerzo. «Estas cosas son importantes para ti, aunque no lo digas». Doña Teresa observó paralizada, mientras su nieta intentaba proteger los objetos que ella misma había dejado en el olvido. En ese momento, algo dentro de la anciana se rompió. Entró en el galpón sin pensarlo dos veces y comenzó a ayudar a Isabela a recoger las pertenencias. A pesar de la lluvia que mojaba su ropa y el ruido ensordecedor del viento, las dos trabajaron juntas, en silencio, como si compartieran un objetivo común por primera vez. Cuando el techo cedió parcialmente en otra sección, doña Teresa tomó a Isabela por los brazos. «Es suficiente. Ya tenemos lo más importante. No voy a arriesgar tu vida por esto», dijo con una mezcla de autoridad y preocupación genuina. A regañadientes, Isabela asintió, dejando que su abuela la guiara hacia la salida. Afuera, Pablo y Vicente esperaban bajo la lluvia, listos para ayudar a ambas. Entre todos, llevaron las cajas con los objetos rescatados a un lugar seguro dentro de la mansión. Una vez que todo estuvo bajo resguardo, doña Teresa se detuvo frente a una mesa donde estaban los recuerdos que habían salvado. Sus manos temblaban mientras tomaba el medallón y lo abría, observando la foto en su interior. Sus ojos se llenaron de lágrimas, algo que Isabela jamás había visto. «No debía haber dejado que todo esto se perdiera», susurró Teresa, más para sí misma que para los demás. Isabela, a su lado, colocó una mano en su brazo. «Todavía estamos a tiempo de no perder lo que realmente importa», dijo con suavidad. Por primera vez en años, doña Teresa dejó caer la máscara de frialdad que había llevado consigo. Abrazó a Isabela con fuerza, permitiéndose sentir una conexión que había evitado por miedo a perderla. En ese abrazo, ambas entendieron que, aunque el pasado no podía cambiarse, aún había espacio para construir un futuro juntas. La tormenta comenzó a calmarse, dejando atrás charcos que reflejaban los tenues rayos del sol que emergían entre las nubes. Dentro de la mansión, el ambiente era distinto.
Los objetos rescatados del galpón estaban cuidadosamente dispuestos sobre una mesa, como si cada uno de ellos esperara contar su historia. Isabela observaba cómo su abuela examinaba cada pieza con detenimiento. Cada foto, cada carta, era un recordatorio de momentos que habían definido su vida. Doña Teresa tomó un profundo suspiro antes de hablar. Este galpón era mi refugio cuando las cosas se ponían difíciles, pero con el tiempo lo convertí en un lugar para guardar recuerdos que no quería enfrentar. Hizo una pausa, mirando a Isabela con una expresión más suave. Tú me has obligado a recordar lo que intenté enterrar, y aunque ha sido doloroso, creo que era necesario. Isabela, sentada a su lado, se atrevió a hablar. Siempre pensé que no me querías aquí, que era una carga para ti, pero ahora entiendo que estabas protegiéndote. Solo quiero que sepas que yo también he sufrido y que no quiero que sigamos viviendo así. Sus palabras fueron como un bálsamo para el corazón de Teresa, quien, con los ojos brillantes, tomó las manos de su nieta. Isabela, me equivoqué, quise enseñarte fortaleza, pero lo hice de la peor manera. No tienes idea de cuánto lamento haberte hecho sentir sola. Ese momento marcó el inicio de una nueva etapa para ambas. Aunque sabían que no podían borrar el pasado, decidieron comprometerse a construir una relación basada en comprensión y amor. Doña Teresa comenzó a compartir más historias de su vida, mientras Isabela, con su curiosidad y empatía, lograba abrir grietas en los muros que su abuela había construido durante años. En los días siguientes, la mansión comenzó a sentirse menos fría. Las risas tímidas de Isabela y las conversaciones más humanas de Teresa llenaron los espacios vacíos que antes parecían interminables. Juntas, redescubrieron el valor de la familia y aprendieron que incluso en medio del dolor, siempre hay espacio para la redención. Mientras observaban el jardín después de la tormenta, Teresa tomó la mano de su nieta y dijo: «Gracias por no rendirte conmigo». Isabela sonrió. «Gracias por dejarme intentarlo». La historia de Isabela y Doña Teresa es un recordatorio poderoso de que incluso las relaciones más fracturadas pueden sanar con tiempo, empatía y esfuerzo. Lo que comenzó como un enfrentamiento entre generaciones y personalidades opuestas se transformó en una lección de humildad, perdón y reconciliación. Ambas descubrieron que detrás de los muros del orgullo y la tristeza había algo más fuerte. Un vínculo que las unía más allá de las pérdidas y las diferencias. Esta experiencia no solo cambió a Isabela, quien aprendió el valor del esfuerzo y la empatía, sino también a Doña Teresa, que finalmente entendió que mostrar vulnerabilidad no es un signo de debilidad, sino de humanidad. La mansión, una vez fría y silenciosa, se llenó de vida gracias a la conexión renovada entre abuela y nieta. ¿Y tú, cuántas veces has permitido que el orgullo o el miedo te impidan reconectar con quienes amas? ¿Estás dispuesto a dar el primer paso, aunque sea difícil? La historia de Isabela y Doña Teresa nos enseña que nunca es demasiado tarde para abrir el corazón y construir un futuro diferente. Si esta historia te tocó de alguna manera, te invito a reflexionar sobre tus propias relaciones. ¿Qué puedes hacer hoy para sanar un vínculo que creías perdido? Déjanos tus pensamientos en los comentarios y si te gustó esta historia, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir explorando relatos que nos inspiran y nos transforman.